El día de hoy está con nosotros desde Cartagena, Colombia. Nos acompaña uno de los misioneros que nosotros apoyamos en nuestro trabajo misionero, Pastor Arcadio. Pastor Arcadio ha estado con nosotros en algunas oportunidades. Él es pastor en la iglesia El Cambio, allí en la ciudad de Cartagena. También realizan un trabajo social y él estuvo con nosotros cuando estábamos en la casa, en la primera casa que nosotros nos reunimos. Él estuvo presente. También estuvo cuando estábamos en la iglesia coreana, y ahora él estaba por aquí de paso en los Estados Unidos atendiendo algunos compromisos y dijo: pastor, quiero pasar a saludarles. Y yo le dije: pastor, bienvenido, porque necesito gente que me ayude a cargar los muebles, que estoy de mudanza. Y él vino y está aquí hoy con nosotros, y él será el encargado de traer la palabra del Señor en esta hora. Yo quiero que la iglesia le reciba con un fuerte aplauso en el nombre de Cristo Jesús. Pastor Arcadio con nosotros. Buenas noches. Por aquí ya veo caras conocidas, ¿cierto, Elida? Bueno, me alegro mucho estar por acá. Agradezco a Dios cada vez que me da la bendición de venir por aquí, visitarles, estar con el pastor Jaciel, la pastora Linda. Ya a algunos les he contado que a Linda la conozco desde niña. Entonces son muchos años de conocernos con ella, con su familia, y siempre hemos tenido una bonita relación, y más ahora en la medida en que esa relación se ha ido solidificando en el Señor. Entonces, gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios por la vida del pastor Jaciel, que siempre me regala esta ocasión de poder conversar con ustedes, traerles un mensaje. Y bueno, en las próximas 4 horas, que Jaciel me dijo que hasta las 12:30, ¿verdad? Yo siempre hago ese chiste, hay unos que se ríen y otros que hacen que... contarles testimonios, entre otras cosas. Yo he visto el crecimiento de la iglesia El Camino Church. Estuvimos, como dice Jaciel, en la casita, allí estuve. Luego en la iglesia coreana, ahora acá. Y veo cómo el Señor bendice, cómo el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda. Y de paso, como él decía, ustedes, pues la iglesia, ellos han apoyado el ministerio de la Iglesia del Cambio en Colombia. Nosotros tenemos más o menos el mismo tiempo de estar iniciando ese ministerio. La Iglesia del Cambio la iniciamos en noviembre del 2021, después de muchos años en un ministerio muy grande. En el 2021 iniciamos el ministerio de la Iglesia del Cambio, noviembre del 2021, en Cartagena. Y cada vez que he venido y que he visto el Camino Church crecer, también he visto la Iglesia del Cambio ir creciendo. El Señor respaldando su obra. Es fundamental el apoyo de los hermanos, es fundamental el apoyo de personas como Jaciel y Linda. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo, y se refiere a la relación de pareja, específicamente a la relación de Adán y Eva. Pero esto se aplica a todo tipo de relación. Hay un pastor amigo que dice: 1 es un número demasiado pequeño para alcanzar la grandeza. 1 es un número demasiado pequeño para alcanzar la grandeza. Así que juntos y unidos somos cada vez más
fuertes. Y al Señor le encanta la unidad y el Espíritu de Dios se mueve en medio de la unidad. Bueno, lo que les voy a compartir en este tiempito yo lo he llamado ciclos de avance. Es un material que el Señor me ha venido dando basado en su palabra, por supuesto, y yo lo he llamado así, ciclos de avance. Ustedes recibieron una hojita, ahí hay una circunferencia, ahí hay un ciclo, 1, 2, 3, 4. Y es lo que Dios quiere. Y yo percibo que el Señor nos coloca permanentemente en ciclos de avance. Vamos creciendo y el Señor quiere que crezcamos, dice la Biblia, y que nuestro crecimiento nunca se detenga. Siempre digo, físicamente llega un momento en que no podemos crecer más, al contrario, nos vamos como encogiendo después de cierta edad. Pero espiritualmente nunca dejamos de crecer. La Biblia dice que mientras este hombre exterior se desgasta, no obstante el hombre interior se renueva cada día. Y que en la obra del Señor debemos crecer siempre. Y a ese crecimiento el Señor, y a esa dedicación a crecer, el Señor tiene una recompensa. Hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso dice 1 Corintios 15, 58. Y esto que les entrego, ustedes pueden tomar notica allí. Vamos a ir lo más rápido que pueda, si ustedes pueden tomar notica. Esto es una herramienta. Esto que les estoy dando es una herramienta. A lo mejor lo que les voy a decir usted lo ha escuchado seguramente otras veces. Hoy se lo voy a decir de manera distinta, con una gráfica para que usted se ubique y que de paso digamos no al retroceso, no retroceder, avanzar siempre. Debemos estar siempre en ciclos de avance, no en ciclos de retroceso como algunos. Y ahora lo vamos a ver. Una herramienta se puede usar bien, una herramienta se puede usar mal o puede no usarse. Y el Señor nos entrega herramientas. Y esto que ustedes ven aquí, el punto 1 dice incapacidad inconsciente, el punto 2 dice incapacidad consciente, el punto 3 dice capacidad consciente y el 4, la cuarta porción de la tortica dice capacidad inconsciente. Ya les voy a explicar un poquito esto. Nuestro crecimiento depende de alguna manera de nuestro nivel de conciencia. Y esto que vemos, estas 4 cosas que vemos aquí, son 4 niveles de conciencia donde nosotros podemos estar ubicados. El primero se llama incapacidad inconsciente. A ver, los hijos de Dios aprendemos a conocer a Dios. Y dice la Biblia que es de lo único que nosotros podemos en un momento dado gloriarnos. Dice la Biblia, no se gloríe el hombre, no se alabe el hombre de su riqueza o de su sabiduría o de su fuerza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. En Juan 17:3 dice la Biblia que la vida eterna es conocer a Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la medida en que conocemos al Señor, en la medida en que le conocemos más, le amaremos más. Y en la medida en que le amamos, seguramente nos vamos a comprometer con Él y le vamos a servir. Y esa es una progresión que debe darse en nuestra vida. Conocer al Señor, amarle, servirle. Conocer al Señor, amarle, servirle. Pero desafortunadamente muchos hijos de Dios no viven esa progresión de conocer, amar y servir. Se detienen en el camino, se detienen en el proceso. Y a veces en vez de avanzar, como les estoy diciendo, retroceden. Y aún en el servicio al Señor, nosotros debemos ir creciendo, lo dice la Biblia.
cada vez nosotros deberíamos estar más comprometidos con el Señor. Pero ocurre lo que dice aquí el punto 1, incapacidad inconsciente. En este estado, en este grado de conciencia llamado así, incapacidad inconsciente, no avanzamos. No hay rendimiento. Ese es un bajo nivel de conciencia. Hay cero fruto en este punto 1, cero fruto. La persona no crece, el Hijo de Dios no avanza, el Hijo de Dios no da ningún fruto para el Señor. Su rendimiento y su desempeño como cristiano realmente es muy pobre. Y está caracterizado este grado de conciencia porque la persona no sabe que no sabe. No sabe que no sabe. Es como un grado de ceguera espiritual. No sabe que no sabe. O no sabe lo que no sabe. No sabe lo que tiene. No sabe lo que no tiene tampoco. Y hay un caso en la Biblia que lo podríamos ubicar aquí. Y es el caso del rey David, cuando el rey David pecó con Betsabé. Yo les voy a mostrar un momentico. Vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a mirar rápidamente y nos vamos ubicando. Y de paso vamos viendo dónde estamos nosotros y para dónde estamos y para dónde vamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde se quedó David? En Jerusalén. ¿Y era el tiempo de qué? En que los reyes iban ¿a dónde? Los reyes iban a la guerra, pero David se quedó en su casa. Que peleen otros, que vayan otros, que luchen otros, que guerreen otros. Yo me quedo aquí esperando las bendiciones de lo que los otros logren. Él se quedó allí. Eso es un bajo nivel de conciencia. Cuando usted no cumple sus responsabilidades. Esto le puede ocurrir a usted en cualquier área de su vida. Le puede ocurrir en el área espiritual, le puede ocurrir en su familia, le puede ocurrir en su trabajo. Yo un día encontré un amigo mío allá en la ciudad de Cartagena, lo encontré en una calle sentado en un muro, recostado a la pared con un maletín aquí. Y yo le dije, ¿qué haces ahí? Y me dijo, estoy trabajando. ¿Estás trabajando ahí? Me dijo, sí, él era mensajero de una empresa. Y entonces cuando yo le dije, ¿cómo que estás trabajando? Me dijo, lo que pasa es que me mandaron a hacer un mandado y lo hice más rápido de lo que debía hacerlo. Y yo no voy a volver para la oficina ahora porque me ponen a hacer otra cosa. Entonces yo me quedé aquí matando el tiempo, me dijo. Me quedé aquí matando el tiempo. Es decir, él era un asesino del tiempo. Ahí estaba matando el tiempo. ¿Eso qué es? Bajo nivel de conciencia. Este muchacho, ¿qué puede producir? ¿Qué puede generar? Su desempeño, muy pobre. Su fruto, muy pobre. Su rendimiento, muy pobre. Por su bajo nivel de conciencia. David debía ir a la guerra, debía estar en la guerra, pero David se quedó en casa. ¿Y qué le pasa por quedarse en casa cuando debía estar en la guerra? Bueno, el resto de la historia yo se las voy a contar rapidito. David se levantó por la tarde, que David que madrugaba, y se levantó por la tarde y se asomó por la ventana y vio una mujer. Del otro lado, vio una mujer bañándose desnuda. A lo mejor la mujer pensó que ella estaba sola, que no había nadie por allí. Pero ahí estaba David por no estar en la guerra. Estaba donde no tenía que estar. Vio lo que no tenía que ver. Sintió lo que no tenía que sentir e hizo lo que no tenía que hacer. El resto de la historia lo conocemos. David toma a la mujer a la fuerza. Eso puede ser catalogado como una violación. Él no la tomó a ella por la voluntad de ella. Toma a la mujer,
la viola. La mujer es la esposa de uno de sus más grandes colaboradores. Y entonces luego él se da cuenta que ella está embarazada y dice, ¿cómo resuelvo esto? Primero trata de engañar a su general y cuando vio que no lo pudo engañar, entonces lo mandó a matar. Lo puso al frente de batalla para que lo maten. Esto es una falta terrible de parte de David. El hombre que había sido catalogado por Dios conforme a su corazón. Dios había dicho de David, el dulce cantor de Israel, o lo dijo después. Pero mire lo que este hombre hace. Aquí hay, primero, no salió a la guerra cuando debía salir. Luego lo que pasó con la mujer. Y luego lo que pasa con el esposo de la mujer abusada. Pero lo más tremendo es que David no se da cuenta de lo que ha hecho. David no reacciona. David está en un estado completo de incapacidad inconsciente. Y luego en el capítulo 12 se narra la llegada del profeta Natán donde David. Y el profeta Natán llega y le dice a David, le cuenta una historia. Porque David está completamente obnubilado. La Biblia dice que el pecado produce, entre las cosas que produce en nuestra vida el pecado, es que endurece el corazón. Y hay un estado tremendo, ¿qué le digo? Complejo en la vida de un pecador reincidente y se llama que la conciencia se cauteriza, dice la Biblia. Tienen la conciencia cauterizada. La persona ni siquiera se da cuenta que está haciendo mal. Él no se daba cuenta. Entonces llega el profeta Natán y le cuenta una historia. En el capítulo 12, el profeta Natán le dice, ¿cómo te parece, David? Que había un hombre que tenía muchos ganados y era riquísimo y tenía abundancia de todo. Y tenía un vecino que tenía una sola corderita. Y por ahí llegó un visitante y le pidió de comer. Y en vez de matar una de sus corderitas o de sus muchos ganados que tenía, mató la corderita del vecino, el que tenía una sola, que era lo único que tenía. Y llamaba a su corderita, hasta dormía con ella, le dice Natán. Y entonces cuando David escucha eso, le dice a Natán, terrible ese hombre, ¿no? Ese hombre merece morir. Y le dice, primero debería pagar la cordera. Cuando usted estudie bien, lea bien el capítulo, se dará cuenta. David le dice, debería pagar la cordera, debería pagar 4 más y después deben matarlo. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Ahora apenas reacciona. ¿Se da cuenta? Todo lo que David ha hecho mal y no nota que lo ha hecho. A eso le llamo yo incapacidad inconsciente. ¿Qué podía producir David en ese estado? ¿Qué bueno podía producir? ¿Qué buen fruto podía dar David? Ninguno. Pero aquí hay algo importante. Cuando un hombre se encuentra en ese estado, cuando un hijo de Dios se encuentra en ese estado, siempre necesitará de un Natán que lo haga reaccionar, porque la persona no es capaz. La persona no es capaz. Necesitará de un pastor, de un hermano cristiano maduro, que esté en otro nivel de conciencia, que lo haga ver de alguna manera esta persona ser usada por Dios para hacerle reaccionar de ese estado. Pero deberá responder con humildad y honestidad. En el capítulo 12, en el versículo 13, David reacciona. Dice David, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra. Ahora se da cuenta. Ahora David se da cuenta. Luego ya David no está en ese estado de incapacidad consciente. Digamos que David avanza un poquito y pasa al estado de incapacidad consciente. Él ahora reacciona. Él ahora se da cuenta que ha pecado. Él ahora es consciente de su incapacidad, lo cual no ocurría en el punto 1.
Ahora él comienza a asumir responsabilidades. Percibe su necesidad espiritual. Las realidades que lo limitan. Y él admite, pequé contra Dios. Ahora él se da cuenta que hizo mal, que ha hecho muy mal. Y esto es fundamental cuando nosotros ofendemos a Dios. Es fundamental admitirlo. Es fundamental reconocerlo. Es fundamental arrepentirse. El arrepentimiento es fundamental. Usted sabe que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento es cuando dice, uy, me pillaron. Uy, terrible. Uy, si yo lo hubiera hecho así, así o así, no me hubieran visto, no se hubieran dado cuenta. Ese no está arrepentido. O cuando una persona comienza a justificar, su pecado, de alguna manera lo comienza a justificar, esa persona no está arrepentida. Cuando usted oye a alguien o usted se da cuenta, a alguien que ofendió a Dios y dice, no, pero hay otros que han hecho peor. No, pues lo mío no es tan grave. Pues para mí que el pecado mío fue como chiquito, pero yo veo otros que han hecho peor. Cuando una persona justifica, esa persona no se ha arrepentido. Y entonces su situación se le convierte en una fortaleza. Recuerde lo que dice la Biblia. Vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 10, rapidito. 2 Corintios capítulo 10, el versículo 4, dice la Biblia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando una persona justifica su pecado, eso se le convierte en una fortaleza. Cuando una persona justifica su actitud que no glorifica a Dios, aquello se le convierte en una fortaleza. Cada vez más difícil de derribar. Ahora, me llama la atención David, ¿por qué? Porque David pudo no levantarse nunca de esa situación. El error de David fue grave. El error de David fue terrible. Ahorita cuando yo estaba allí y que los escuchaba orando y participaba de la oración, me acordé, hace unos meses, en el mes de abril, a mi esposa y a mí nos invitaron a España y a Alemania, unos amigos pastores y unas familias que se conectan virtualmente con las reuniones de la iglesia. Entonces, pues nos fuimos a atender esa invitación. Fuimos a España, fuimos a Alemania. Estuvimos 45 días con mi esposa en Europa. Y la experiencia fue bonita. Estuvimos en Alemania, en varias iglesias alemanas. Y fue una experiencia bonita. Bueno, hablarles a ellos en español y que una persona nos tradujera al alemán. Y quedaron algunos amigos. Quedaron amigos, gente que no conocíamos. Quedamos conectados con ellos. Y uno de ellos me dijo un día que le mandara que le mandara fotos de las reuniones de la iglesia. Y entonces yo en una reunión tomé una foto y se la envié. Le envié la foto al hermano Holgar. Y resulta que él recibió la foto y me devolvió un mensaje. Y el mensaje decía, me llamó la atención los rostros de la gente que había en la reunión. Pónganle cuidado. Me dice, vi en los rostros de ellos 3 cosas: tristeza, cansancio y duda. Que Dios te use para llevar palabra que los alimente y los saque de ese estado. Y entonces yo me puse a revisar la foto y yo dije, sí, estas caras están llenas de tristeza, cansancio y duda.
Y entonces a la reunión siguiente en la iglesia llegué y les dije, aquí están la mayoría de los de esta foto. Y les dije, el hermano Holgar me dijo que ustedes están llenos de tristeza, cansancio y duda. Y ellos me dijeron, sí, pastor. En nuestra vida, dice, ya, no, ese día me dijeron, gloria a Dios, eso me dio ánimo porque me dijeron, ya estamos mejor. Ya estamos mejor. Tristeza, cansancio y duda. Óigame, y eso lo percibió este hombre a kilómetros de distancia en una foto. ¿Tú te imaginas lo que el Espíritu Santo percibe en nosotros? El Espíritu Santo conoce tu necesidad. El Espíritu Santo sabe lo que tú estás viviendo. El Espíritu Santo sabe lo que tú estás necesitando. Y ahí hay un puntico interesante para lo que viene. En el punto 2 de incapacidad consciente, ya yo descubro, ya sé lo que no sé. Ya soy consciente de mi necesidad. Soy consciente de mi limitación, pero corro un riesgo. Aquí se corre un riesgo. Y el riesgo es que yo justifique y me quede allí. Yo escucho gente que dice, la verdad es que yo no oro lo que debería orar. Y lo dicen hoy. Y te lo encuentras en 3 meses y te dice, la verdad es que yo no estoy orando lo que debo orar. Y te lo encuentras en un año y también te vuelve a decir, la verdad es que no estoy orando lo que debería orar. ¿Cuándo va a salir de ahí? ¿Cuándo va a cambiar cuándo va a salir de ese atolladero? ¿Cuándo va a pasar al siguiente estado de conciencia? Él sigue sin dar fruto. Él sigue sin desempeño cristiano. Él requiere romper esa fortaleza y seguir avanzando. Avanzar. David, en este estado, fue cuando David escribe el Salmo 51. ¿En su estado de qué? De capacidad consciente. David escribe el Salmo 51. David pudo, como les decía, no levantarse nunca. David pudo quedarse justificando. Es más, hombre, David era un rey famoso. David era un rey de grandes conquistas. David había tenido grandes victorias. David había vencido un gigante de 3 metros y no sé cuánto. David había vencido ejércitos completos. Y ahora viene el profeta a decirle que no sé qué, que la cordera, que no sé cuándo. Y ese eres tú. David podía decir, bueno, ¿y este qué le pasa? Este es un hombre muerto. ¿Podía o no? Agarren este profetica y cuélguenlo, que no, a mí no me va a venir con cuentos. David pudo tranquilamente quedarse en la situación en la que estaba, pero David decidió salir de allí. Decidió salir de allí. Y Dios pone en nosotros, dice la Biblia, Dios coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Descubra qué situaciones de su vida, en qué situaciones de su vida usted puede estar en un estado de incapacidad inconsciente. El bajo nivel de conciencia lo lleva a uno a que no sabe ni lo que hace. Usted anda con la llave en la mano y luego usted no sabe ni dónde la puso. Y después, ¿dónde puse la llave? ¿Dónde fue que puse la llave? ¿Dónde fue que puse la llave? Yo me acuerdo cuando yo tuve mi primer carrito. Mi primer carrito por allá en el año 94 en Colombia. Un carrito viejito. Bueno, mi primer carrito. Y el primer día que yo salí en el carro, pues yo siempre me iba a la oficina en bus. Y resulta que esa mañana yo estrené carrito. Y
llegué allá y parqué el carro cerca de la oficina. Y cuando terminó el horario de oficina, salí y me subí en un bus. Bajo nivel de conciencia. Me subí en un bus y cuando iba yo sentadito en el bus y haciendo así. Cuando, ay, yo tengo carro. ¡Pará! Y me bajé y me devolví a buscar el bajo nivel de conciencia. Bueno, eso no es en ese momento, eso no, es decir, esa situación específica eso no era ningún pecado, pero sí un bajo nivel de conciencia. Ahora, en su estado de incapacidad consciente, David escribe el Salmo 51. Él dice: yo no me voy a quedar aquí, yo me levanto de aquí. Y entonces él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud. Bueno, él le pide a Dios que lo limpie, que lo lave, que no me quite tu Santo Espíritu. Pero me llama la atención el versículo 13 del Salmo 51. David avanza, David sale de allí y pasa al siguiente estado, al punto 3, de capacidad consciente. Versículo 13 del Salmo 51. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán. ¿Sabe? David dice: yo no voy a ser un creyente pasivo. Yo no voy a ser un creyente pasivo. Yo voy a llevar a otros tu palabra. Yo voy a llevar a otros tu verdad. Yo le voy a decir a otros lo que tú haces. Yo le voy a decir a otros que aún estando ya tocando fondo, Señor, tú metiste tu mano. Tú me levantaste, Señor. El Señor no condena nuestra humanidad. El Señor no condena nuestra debilidad. El Señor no condena nuestra fragilidad. El Señor condena que rechacemos la solución que Él nos da. Y Él nos ha dado una solución a todas nuestras dificultades, a todas, a las situaciones más duras de nuestra vida. Él nos dio una solución, y esa solución es Cristo. Dice la Biblia que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor lo llena todo en nuestra vida. Yo le digo a cada rato a la gente: le tengo un secreto, le tengo un secretico hoy. ¿Cuál? Que Dios está vivo. Que Dios está vivo. Que Dios sabe cuál es tu necesidad. Que Dios sabe dónde te duele. Que Dios sabe lo que necesitas. Y Él tiene para ti la respuesta. Mi Dios pues suplirá todo lo que a vosotros os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él no miente, Él no es mentiroso. Él está vivo. Él es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? He visto tantas veces el cielo abrirse. Yo le digo a la gente de la iglesia: si yo les comienzo a contar a ustedes las veces que he visto el cielo abrirse, usted se aburre escuchándome. De las veces que he visto la gloria de Dios en cualquier situación de mi vida, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad, la que sea. Entonces David pasa aquí. David pasa al estado de capacidad consciente. Ya él sabe con qué cuenta. Él fue consciente. Él ahora actúa de manera consciente e intencional. David se esfuerza en la gracia. David sabe que con Dios sale adelante y determina no ser un creyente pasivo, sino alguien que comparte, que da testimonio, que lleva a otros lo que ha ocurrido en su vida. Y pasamos rápidamente aquí ya hay fruto en el punto 3. Pero pasemos al siguiente estado, que es el estado de capacidad inconsciente. ¿Y por qué decimos capacidad inconsciente? Porque resulta que el punto 4 es que al punto 3
se le añade el 4. No desaparece la capacidad consciente. Pero ahora ocurre otra cosa en nuestra vida. Y es cuando la palabra de Dios se integra a tu vida de tal manera que se convierte en tu manera de vivir. Se convierte en tu manera de hablar. Ya tú cuando hablas, lo que te brota es palabra de Dios y lo que tú compartes es el propósito de Dios y la voluntad de Dios, y ya no te queda difícil hacer la voluntad de Dios. Esto se vuelve como un acto mecánico. Tú sabes qué decir, qué responder en cada situación de tu vida. Como estamos andando rapidito, el ejemplo máximo de capacidad inconsciente es el Señor Jesucristo. Él siempre sabía qué hacer en qué momento, sin ninguna dificultad. Veamos en Mateo capítulo 4, vamos a ver un momentico aquí, que es la tentación de Jesús. Aquí estoy resumiendo esto que es más extenso, pero resumidito por cuestión de tiempo. Dice en Mateo capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, ¿qué hace usted en las situaciones de necesidad? ¿Qué hace usted cuando es tocado su orgullo? ¿Qué hace usted ante los deseos de sus ojos? Es lo que fue probado aquí en Jesús. Es decir, ¿cómo responde usted a cada circunstancia de su vida? Yo oigo cristianos que se dan un golpe y sueltan una palabrota. ¿Se ha dado cuenta o no? De pronto se tropieza y se golpea y uno le oye decir una palabrota. Yo oigo otros cristianos que, es decir, esa es una situación repentina, él no esperaba. Yo veo cristianos que se dan un golpe y dicen, ay Señor, Padre Santo. Ese reaccionó clamando a Dios, pero hay otros que no dicen así. No voy a decir qué dicen, pero a eso me refiero. ¿Cómo reacciona usted ante las situaciones inesperadas? Ahí se nota en qué grado de conciencia está usted. El Señor ayunó 40 días y 40 noches. ¿Te imaginas qué podía sentir Jesús después de esos 40 días y 40 noches de ayuno? ¿Qué podía sentir el Señor? Hambre, pero no era cualquier clase de hambre. El hambre que tenía Jesús era literalmente un hambre que lo mataba. Se moría de hambre Jesús. Se estaba muriendo de hambre. Y lo primero que hace el diablo es tentarlo en su necesidad. En su necesidad. Y le dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo que tiene es hambre y le habla de pan. Yo digo, a lo mejor el diablo me hubiera dicho a mí, y a lo mejor yo convierto esas piedras en 7 roscones de bocadillo. De una. Y no hay por ahí un agüita para convertirla en café con leche también. ¿Ah? Una picaña. Y el Señor le dijo, espontáneamente, él no se puso, uy, será. Inmediatamente reacciona y le dice, no solo de pan, rapidito. Él sabía qué hacer, qué decir. Mire, un alto nivel de conciencia es un alto nivel de fruto, es un alto nivel de soluciones. Usted sabe qué hacer, cómo resolver. Usted sabe cómo resolver. El Señor le da la sabiduría para resolver en el momento. Jesús no mandó que las piedras se convirtieran en pan. Y Jesús tuvo esas expresiones muchas veces. Señor, no hay vino, Señor. ¿Cuál es el problema? Echen 4 cantaritos acá de agua, ¿ves? Listo, ¿se resolvió o no? Señor, nos ahogamos, Señor. Ay, pero ustedes sí, pues.
Déjenme dormir un ratico que estoy cansado. Tormenta, cesa. Ya, ¿cuál es el problema? Rapidito. Alto nivel de conciencia, alto nivel de soluciones en cualquier situación de su vida. Fue probado en su necesidad. ¿Y cuánto la necesidad lo lleva a deshonrar a Dios? ¿Cuántos? No, lo que pasa es que usted sabe, tenía hambre. No, lo que pasa es que usted sabe que uno es humano, es que uno es humano, usted sabe. Uno es débil. Cierto, carnecita, que uno es débil. Jesús no cedió. Segunda tentación. Lo tentó en el orgullo. En el orgullo. Ah, no es que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, pues tírate de acá. Tírate de aquí. Verás que Dios te sostiene en el orgullo. Ah, no que eres hijo de Dios. Pues tírate de aquí. Y Jesús le dice al Señor tu Dios. Ah, no tentarás al Señor tu Dios. Y 3, la prueba a la vanidad, la prueba a los deseos de los ojos. Eso es terrible. Levante la mano quien aquí no tenga deseos de los ojos. Levante la mano. Gloria a Dios, porque ya había cuadrado con Jaciel para apedrearlo. El que levantara la mano. Todos tenemos deseos de los ojos. Y entonces él dice que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Eso es difícil aguantar, eso es difícil soportarlo. Le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria. Los reinos de la tierra tienen mucha gloria. Tienen mucha gloria. Y es difícil. Hay gente que por muchísimo menos, que por una carrera en un carro, que por una, qué sé yo, por una noche de una cena, por cualquier cosita, se debilita y cae su vida espiritual. Y Jesús le dijo al Señor tu Dios, servirás solo a Él, adorarás. Y el diablo buscaba adoración, pero Jesús no cayó. Esto es un alto nivel de conciencia. Esto es David en el Salmo 103. Uno es el David del Salmo 51 y otro es el David del Salmo 103. Tú me limpias, tú me lavas, tú me renuevas, tú me das nueva fuerza, tú me rejuveneces como el águila. Es un David diferente. Y este es el ciclo que debemos experimentar nosotros permanentemente en nuestra vida. ¿Dónde está usted? Y ojo con los retrocesos. Rapidito para terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39. Dice. El 38 primero. Mas el justo vivirá ¿qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El David del punto 1 es un David en retroceso, que tuvo un ciclo de retroceso después de haber avanzado. Y eso le puede pasar a cualquiera. Pero yo le digo al Señor, espero que a mí no. ¿O no? ¿O usted dice, espero que a mí sí? Yo espero que a mí no. Eso le puede pasar a cualquiera. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pero yo procuraré, Señor, estar delante de ti para no tener que pasar por un terrible ciclo de retroceso. Y eso le pasa muchas veces a los cristianos. Los vemos hoy aquí alabando a Dios y todas las cosas. Y de pronto, ¿qué pasó con él? De pronto en el momento de la guerra se quedó en casa. De pronto se quedó donde no tenía que quedarse.
vio lo que no tenía que ver, sintió lo que no tenía que sentir, hizo lo que no tenía que hacer y después le fue terriblemente difícil levantarse y allí se queda. Pero el Señor nos anima. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor nos lleve siempre en ciclos de avance y no de retroceso. Amén. Vamos a colocarnos pues de pie, familia, y vamos a hacer una oración. Padre de la gloria, yo te bendigo hoy, Padre de los cielos. Tú sabes, Padre de la gloria, lo que necesitamos. Tú sabes lo que yo necesito, Padre. Tú sabes lo que necesita mi corazón. Tú sabes lo que necesita mi alma. Tú sabes, Padre, lo que necesita mi espíritu. Tú sabes lo que necesita mi cuerpo. Tú lo sabes todo. Le dijo Job al Señor: tú lo sabes todo, Padre. Nada en mí te es oculto, Dios de los cielos. El salmista dice: tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, mi andar, mi reposo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Padre, aún no está la palabra en mi boca y he aquí que tú la sabes absolutamente toda. No oramos a Dios para informarle. No oramos a Dios para que Dios sepa. Ya Dios sabe. Oramos a Dios para depender de Él, para expresarle nuestra necesidad, para expresarle nuestra dependencia. Dios no necesita mi oración. Yo necesito orar a Dios. Yo necesito buscarle. Yo necesito su palabra. Yo necesito su guía. Yo necesito su instrucción. Yo necesito su ministración. Yo necesito su fortaleza. Y Él sabe. Él sabe si, como aquellos de la foto, si hay tristeza, si hay duda, si hay cansancio, si has caído en algún ciclo de retroceso en cualquier área de tu vida, si te sientes estancado en alguna situación, nunca justifiques. En el nombre de Jesús, nunca justifiques una actitud, una situación que no glorifica a Dios. Jamás la justifiques en tu vida. Más bien confiésale a Dios. Más bien exprésale a Dios tu necesidad. Más bien dile como aquel hombre que le dijo al Señor, aquel discípulo que le dijo al Señor: ayúdame en mi incredulidad, Señor. O como el salmista que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí algún camino de iniquidad, algo que no te glorifique, y guíame por el camino eterno. Levántale al Señor tu oración. Levántale al Señor tu corazón. Levántale al Señor tu corazón en fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dile al Señor: te creo, Padre, te creo, te busco, te necesito, mi Padre. Haz tu preciosa obra en mi vida. Y el Señor lo hace. Claro que lo hace. Mas el Dios, el que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea toda la gloria, el honor, el imperio, la exaltación, la alabanza. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Dios te bendiga. Dios te fortalezca. Dios te llene con su palabra. Dios te llene de su espíritu. Dios te llene de su verdad. Alumbre tus caminos con su luz, y su verdad te conduzca por ciclos de avance
y evite en tu vida los ciclos de retroceso. Padre, gracias. Gracias por tus propósitos cumplidos. Qué maravilloso es nuestro Padre. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué preciosas son sus promesas. Qué preciosa es su fidelidad. El cumplimiento de su palabra en cada uno de nosotros. Levántale tus manos al Señor. Levántale tus manos al Señor. Levántale tus manos y dile al Señor. Dile al Señor: me lleno de tu presencia, me lleno de tu espíritu. Recibo tu palabra, recibo tus promesas, y que en el nombre de Jesús se cumplan en mi vida tus grandes y preciosas promesas, Padre. Se cumplan en mi vida tus grandes y preciosas promesas. No claudicaré en mi fe, no me debilitaré en mi fe, y si tengo que resistir, resistiré firme en la fe, para darte gloria a ti, Señor, para darte honra, y veremos tu gloria, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.